Al día siguiente, Pilomel despertó con pesadez, dándose cuenta de que no fue un sueño lo que Nazar le dijo, ese te quiero. Por la forma en la cual Nazar actuó ayer, a Pilomel le hizo darse cuenta de que hablaba en serio con lo que dijo, pero Pilomel, siendo honesta consigo misma, ya lo sospechaba. Se dio cuenta de que algo era extraño cuando, a diferencia del contenido del libro, Nazar no se enamoró de Lencia. Como en el libro Lencia era la pareja de Nazar, Pilomel había creído que los gestos amables de Nazar eran por su compromiso, por ser su prometido, por obligación prácticamente, pero después de que Lencia apareció y las cosas que se contaban en el libro no sucedieran, y que Nazar no cambió, Pilomel empezó a notarlo, pero decidió ignorarlo deliberadamente. Después de todo, ya no tenía un estatus similar y a estas alturas pensar en una relación con alguien a quien había renunciado hace mucho tiempo, como un amor no correspondido, era una idea bastante descabellada. Lo más importante en este momento era sobrevivir y descubrir la verdad sobre Lencia, sobre todo sobre el diario. Además, con tremendo regalo que Nazar le dio, ¿quién no se daría cuenta de que hablaba muy en serio? Digo, hasta Pilomel lo notó, así que sí, notó las intenciones muy serias de Nazar, aunque la pregunta se instaló en su mente. ¿Realmente tengo ahora los mismos sentimientos que Nazar me expresó? Pilomel realmente no odiaba a Nazar. Al contrario, le agradaba muchísimo y de hecho era bastante cómodo para ella estar a su lado, pero quererlo era otra cosa. Era una carga demasiado grande para soportarla. Si le preguntáramos a la Pilomel niña si amaba a Nazar, la respuesta obviamente era un sí rotundo, pero ahora los sentimientos de Pilomel eran complejos. Desde los 9 años dejó de tener expectativas, aunque Pilomel no sabía desde cuándo Nazar había empezado a tener sentimientos por ella. Philomel ya había tomado una decisión a estas alturas. Debía rechazar a Nazar e intentar herirlo lo menos posible, porque era lo correcto. Philomel fue a ver al emperador en ese momento con un objetivo en la mente: pedirle que rompa oficialmente el compromiso entre ella y Nazar. Esto realmente no fue del agrado de Eutis, porque pensaba que el duque o el propio Nazar, pues quienes la habían menospreciado por ya no ser una princesa, la hija del emperador, le habían dicho algo, porque sí, esa era la idea de Eutis. Pero Pilomel explicó que no fue así ni nada que ver, que realmente es ella la que quiere pues romper el compromiso con Nazar, y que también sabe que el ducado nunca aceptará el matrimonio entre una plebeya y un joven príncipe con buenos ojos a largo plazo. Eutis intenta replicar diciendo que él la va a respaldar, así que no se preocupe. Philomel argumenta de que no va a estar ahí para siempre. Eutis dice: no te preocupes, los miembros de la familia real, a menos que los maten, viven bastante, y yo te voy a respaldar. Pero Philomel le hace ver que no es sostenible a largo plazo, y le pide nuevamente que le haga el favor, este favor de romper el compromiso porque no le gusta Nazar. Eutis estaba bastante sorprendido por esa afirmación, porque Philomel hizo un gran berrinche, amenazó y cumplió de no comer nada hasta que la comprometieran con Nazar cuando era niña, lo cual pues sí le funcionó y la comprometieron con Nazar. Pero al final, viendo la determinación de Philomel, este accedió y sí, lo hizo. Ese mismo momento canceló el compromiso de inmediato. Y las noticias vuelan, y no tardó ni un solo día en que Nazar fuera a ver a Pilomel por esto. Se veía muy destrozado. Fue a hablar con Pilomel resignado, aunque lo que sí quería era una respuesta del por qué. ¿Por qué lo hizo? Si acaso Pilomel lo despreciaba o era por herencia. En el fondo Nazar deseaba que fuera por herencia para ver una solución, pero Pilomel decidida le aclara que no es por eso y le soltó la bomba. Yo no te quiero. Esas palabras aplastaron a Nazar, y aquí podemos ver cómo su corazón se le rompió del todo. Y como dice el meme de Bart, uy, eso tuvo que doler, y sí que le tuvo que doler. Nazar, intentando no derrumbarse, expresó que en el fondo él ya lo sabía, ya que desde cierta edad él lo había sentido, que Pilomel puso una distancia entre ellos dos, que había una línea entre ellos dos que no podía cruzar. Aunque quería ignorarlo, al final ese fue el resultado. Nazar intentó acercarse a Pilomel cuando ella volvió al palacio después de su fuga pues mal planeada, porque la atraparon.
aunque aún tenía esperanzas en ese momento, y aunque él mismo admite que se dio cuenta de sus sentimientos muy tarde y que sabe que fue un tonto, aún tenía algo de esperanza, pero sabe que fue un tonto, ya que hasta cuando supo que la amaba de verdad, tuvo miedo de acercarse y por eso mantuvo su pie en la línea. O sea, en pocas palabras, fue cobarde. Pero cuando Pilomel desapareció, se arrepintió enormemente y con lágrimas en los ojos le pregunta a Pilomel si acaso no tiene ninguna esperanza con ella. Esas palabras y el dolor en los ojos de Nazar sí movieron algo dentro de Pilomel. La culpa, honestamente. Aquellas palabras temblorosas. No me odias, ¿verdad? ¿O acaso me equivoqué? Hicieron que Pilomel, ya muy culpable, le dijera que no lo odia, que realmente le agrada mucho, pero como amigo. Literalmente Pilomel aquí frencionó feísimo a Nazar, oigan, feísimo. Bueno, Nazar con estas palabras le suplica que entonces no rompa el compromiso y que está seguro de que al final le puede ser útil a Pilomel en el futuro, ya que solo quiere permanecer a su lado. Pero Pilomel con una mirada triste solo le dice que él debe encontrar a alguien que lo ame. Una lágrima cae por el rostro de Nazar. Llorando, Nazar solo le dice, pero la persona que amo eres tú, lo que sí afecta bastante a Pilomel. Nazar pensaba que había algo, más bien alguien más en el corazón de Pilomel, y le expresa esto. ¿Hay alguien más en tu corazón? Pilomel obviamente niega esto porque es verdad, no hay nadie en el corazón de nuestra linda Pilomel, que esto es una decisión que ella misma ha tomado. Y con esta información, Nazar decide quedarse al lado de Pilomel, aunque sea como amigo. Pero Pilomel insiste en que no lo haga, porque eso simplemente lo va a hacer sufrir más. Pero Nazar estaba terco diciendo, la persona que me dijo que hiciera lo que quisiera cuando éramos niños fue ella, fuiste tú. Así que esta es mi decisión. Y que esto es lo que él quiere, prácticamente lo expresó así, que no le va a causar molestias y que lo demás ya son cosas que él debe soportar por su cuenta porque esto es lo que él eligió, quedarse a su lado, aunque sea de esta manera, lo que sí le causó un sentimiento amargo y de mucha culpa a Pilomel. No la culpo, honestamente. Después de esta charla, Nazar se va. Pilomel observa desde la ventana donde aparece su padre preguntándose acaso ese chico la molestó, y si es así, él puede encargarse. Oye, hay que ver que Lewin parece sicario, vean. Pero bueno, digamos que Pilomel solo niega esto bastante triste diciendo no, Nazar no hizo nada y él es buena persona, alejándose de la ventana bajo la mirada de Jeremy, que sí notaba a su hermana muy decaída. Pilomel pues revivía lo sucedido en su mente pensando en por qué. ¿Por qué no pudo alejar a Nazar por completo? Lewin, ya más consciente de la situación, le pregunta a su hija si estaba mal, si estaba triste, pero Pilomel no lo sabía, y es lo único que pudo decir. No lo sé, con una mirada apagada y la mirada agachada en aquel lugar que se estaba volviendo más sombrío. Nazar, por su parte, se lamentaba en el carruaje por cómo actuó, por llorar así en frente de Pilomel, y dándose cuenta de que la puso pues a Pilomel en una situación muy incómoda hasta el final. Aquí también y entre los lamentos de Nazar conocemos un poquito más del pasado de estos dos, específicamente el cómo Nazar empezó a notar que sentía algo por Pilomel. Y nos vamos un año atrás, a una ciudad comercial llamada Saint-Jean, un lugar al cual se supone que fueron por trabajo a hacer una inspección, pero más bien era una excusa del duque que envió a su hijo para que se acercara un poquito más a su prometida, ya que Nazar le había comentado que sentía cierta distancia con Pilomel, así que el duque lo envió con ella. Pero como dije, se supone que era trabajo, o al menos para Pilomel, porque Nazar por su parte andaba en su mente quejándose de que el lugar no era lo suficientemente bonito para una salida y todo eso. Literal, el man estaba con todo menos con que iban a trabajar. Aunque también en un momento dado Nazar nota una mirada de Pilomel que dio a la ventana, a la ciudad específicamente cuando estaban ingresando. Y pronto supo la razón, ya que cuando ellos fueron recibidos en esta ciudad comercial, notaron algo. La ciudad estaba llena de flores, y no cualquier flor, flores de Pilomel. El encargado menciona que escuchó que la princesa llevaba el nombre de esta flor tan
poco común, que es una flor que florece una sola noche y se puede ver por milagro, básicamente. Por eso mandaron a decorar con esas flores hechas toda la ciudad. Habían hecho que prácticamente todos los ciudadanos armaran estas flores pétalo por pétalo para la llegada de Philomel. A mí me pareció un detalle súper bonito para la llegada de Philomel, pero Nazar por su parte era muy consciente de que Philomel no era precisamente la mayor fan de estas flores, llamando idiota al anfitrión en su mente, pero también tratando con cortesía y su habitual amable soy a todos, incluyendo a Philomel, que le ofreció que tomen un descanso ya que el viaje había sido muy largo. Después de todo, se supone que ellos estarían ahí una semana y Nazar tenía la esperanza de acercarse un poquito más a Philomel al menos, pero algo pasó, una lluvia fuerte cayó en el lugar. Básicamente les arruinaron los planes con esta lluvia torrencial que cayó en el lugar, ya que no pudieron seguir con su ruta por el lodo, por el barro, ya que inhabilitaba los carruajes, no iban a funcionar y no iban a poder avanzar. Philomel, que es comprometida con su trabajo y que es consciente del tiempo de las demás personas, no como Nazar, menciona que deberían buscar una manera de seguir avanzando, ya que hay personas que seguramente la están esperando en los demás puntos, ya que ya habían dicho que iban a ir anteriormente. Su llegada ya había sido anunciada, y aunque técnicamente esto era como un tipo de vacaciones, el propósito oficial es una inspección, por lo que decide que saldrán cuando la lluvia pase al menos un poco. Y en este capítulo hay algunas cosas interesantes, y lo principal es la perspectiva de Nazar, la que él tiene de Philomel. Viendo esta situación, hubiera preferido Nazar, por su propia parte, regresar sin importarle ni el tiempo de los demás ni nada, o decirle a algún mago que ya la regrese a su casa, algún hechicero, nada más. Hay que admitir que Nazar necesita un compromiso con su trabajo bastante grande y una ética de trabajo, cosa que Philomel sí tiene, ya que aquí vemos la forma en la cual Nazar mira a Philomel. Le gustaba su ética de trabajo, le gustaba su firmeza, su dedicación a cumplir su trabajo, cosa que a Nazar le falta muchísimo, y también el hecho de que Philomel parecía actuar y hacer las cosas sin quejarse, lo cual a mí me parece algo bastante triste, ya que si algo no le gustaba a Philomel, ella no lo expresaba realmente. Quería corresponder porque prácticamente fue ella la que lo ayudó a encontrar su verdadero yo, y por eso es que se esforzaba tanto para ser una persona adecuada para ella. Aquí podemos ver su faceta. Tiene dos sentidos. Él mismo lo dice. El niño que obedecía la palabra de su padre como si fuera la palabra de un dios ya no existe. Solo queda un hombre astuto que oculta su verdadero yo para agradar a su prometida. Y es específicamente lo que hace al usar su rostro, su sonrisa, su amabilidad con Philomel. ¿Alguien más nota que prácticamente estaba aceptando que la manipula? Pero nada se puede ocultar para siempre, y Nazar sí sentía la distancia que estaba tomando Philomel de él, lo que le había hecho cuestionarse por qué seguía actuando de esta manera, por qué seguía en ese papel de el novio perfecto si ya no tenía sentido, según él, ya que prácticamente la princesa ya no lo veía igual. Y ojo, ahí está el detalle. La lluvia siguió empeorando mientras Nazar se resignaba a quedarse en la línea que Philomel pues ya había trazado en el rumbo. Justo en ese momento Nazar vio a Philomel salir sin ningún paraguas en medio de la lluvia, arrodillarse en el suelo y empezar pues a recoger algo. Nazar rápidamente se acerca a Philomel sacándose el abrigo y tapando a Philomel con este mismo, pidiéndole que entrara antes de que se resfriara. Pero Nazar, al notar lo que Philomel estaba haciendo, se vio bastante confundido, ya que Philomel estaba recogiendo las flores de papel que habían hecho para ella. Nazar no entendía el por qué Philomel recogía algo que ni siquiera le gustaba y que ya era basura prácticamente, por lo que soltó una frase, Dios mío. Déjalas, son falsas de todos modos. Philomel sonrió con tristeza y solo dijo: pero es una lástima que se arruinen con la lluvia por ser falsas. En ese momento Nazar vio una sonrisa débil y vulnerable en Philomel, como si fuera a desaparecer en cualquier momento, y al mismo tiempo se dio cuenta de que él estaba enamorado de Philomel y que no estaba listo para rendirse. También notó que Philomel realmente no cambió en ningún momento,
sino que se escondió por completo. Nazar fue ahí donde se dio cuenta de que sus palabras fueron crueles y que él mismo nunca entendió su corazón hasta ese momento. Y aquí fue donde todo empezó. Él no dejaría que nadie más le quitara a Philomel. Después de todo, estaban comprometidos, por lo que sabe que si se queda en su sitio, eventualmente se iban a casar por el bien de la sucesión, por lo que él estaba convencido de que no había nadie que pudiera llegarle ni a los talones, ni en estatus, ni en poder, ni en familia, para competir con él, con la esperanza de quedarse a su lado, así ella no lo ame. Prácticamente dijo: tú de cualquier manera vas a ser mía, así que no voy a cruzar tu línea. De cualquier manera, voy a terminar casándome contigo. Y sí, por esto dice Nazar que fue cobarde. Philomel, por su parte, al día siguiente, dejando un poco ya el pasado y volviendo al tiempo normal, Philomel estaba en la cama, no había dormido mucho, pero también decidió recomponerse, ya que no podía estar en cama como si fuera un enfermo. Había muchas cosas que hacer. ¿Cómo consiguió pues las pociones Elencia? No lo había podido descubrir, ni su padre había podido dar con la localización en la cual Elencia pudiera adquirir esas pociones. Y hasta la propia Emily le había confirmado que Elencia no almacenaba, ni siquiera traía de ningún sitio estas pociones, por lo que era como si surgieran de la nada, como si cayeran del cielo prácticamente. Y en ese mismo momento, una sirvienta anunció que hay alguien que estaba buscando a Philomel, William House. ¿Y les parece conocido ese apellido House por, no sé, Caterina House? Porque sí, este hombre era el hermano de Catherine, prácticamente el tío de Philomel, y aunque Philomel en un inicio pensó que venía por Catherine para saber cómo estaba, dónde estaba y esas cosas, aceptó verlo por estas razones y por estas ideas. Y así fue como se reunió Philomel con este hombre, y hay que decir que William es bastante arrogante y tiene aires de grandeza, ya que con toda la arrogancia que pudo tener en ese momento, lo primero que dijo con mucha superioridad fue: así que tú eres la hija de Catherine, soy William, el hermano de tu madre, y manejo un gremio comercial, ni un hola, ni un buenos días. No, fue directo a esa presentación, por lo que yo también me saltaré sus frases de vaya, vives a lo grande, ha sabido ser astuta y demás, hasta por el punto de que hasta la propia Philomel ya le perdió paciencia a su tío, ya estaba harta y pues notó que este hombre ni siquiera estaba interesado en saber sobre su hermana, si seguía viva o muerta. Literalmente nunca preguntó por Catherine, solo la pronunció para que Philomel como que lo reconociera y de ahí nada, ni una fingida preocupación ni nada. Era obvio algo, este hombre quería algo de Philomel, y sí, quería su ayuda. William no perdió tiempo y le mostró una tela que Philomel reconoció al instante. Tela de alas de hada. Una tela que está prohibida de hacer y comercializar por su forma tan cruel de hacer. Arrancas las alas de las hadas y las matas prácticamente en el proceso. Y sí, esto era lo que William quería. Necesitaba que Philomel lo ayudara a legalizar la producción y distribución de la tela de hadas. Prácticamente dijo: ayúdame a legalizar hacer una masacre en el territorio de las hadas, citando que debería utilizar el favor que el emperador le tiene ahora mismo para que lo ayudara con este negocio. Pero aquí está la cosa. Philomel fue quien había propuesto esta prohibición en un inicio y por eso estaba prohibido. Claro, esto era algo que William desconocía en lo absoluto. Philomel obviamente se negó, lo que no fue bien tomado por William, que protestó muchísimo diciendo que lo piense bien, ya que no disfrutará de los lujos que ahora tiene para siempre, y que cuando el emperador la abandone, estará sola y que él será el único que podría recibirla. Philomel, ya harta, llamó a Jeremy para que saque la basura, quien no dudó y le puso el filo de su espada en la garganta a William, ya que él había estado esperando con mucha ansiedad que Philomel lo llamara. Él era el principalmente que ya quería echar a William, y lo hizo. Y solo con la expresión que puso sabemos que William está bastante acabado. William, ya afuera comiéndose la rabia que sentía, demostró sus verdaderos colores, diciendo que solamente planea usar a Philomel y luego desecharla. Pero en ese momento en el jardín había un pequeño gato que escuchó todo y sobresaltó a William. Este gato nos parece algo familiar, ¿verdad? Y sí, este gato, como buen chismoso, le fue a contar todo lo que escuchó que estaba diciendo William.
En esta escena me identifico mucho con Philomel cuando mi amiga me viene a contar sobre lo jodido que había dicho su ex otra vez. Bueno, continuemos. Como sabemos, Lewin tiene las malas mañas de resolver sus asuntos de manera poco convencionales, poco ortodoxas, por lo que le pregunta a su hija si lo quería muerto prácticamente, diciendo que era un hombre muy molesto. Obviamente, Phil negó esto, diciendo que no puede andar por la vida matando a toda la gente que le haya hecho mal o le caiga mal a él, porque si fuera así no quedaría nadie en el mundo. Y aquí voy a citar específicamente lo que Philomel dijo porque me pareció divertido. Lewin, no lo harías en serio, solo lo dices y eso lo sé. No matarías a alguien solo porque no te gusta un poco, ¿verdad? Esta cara que puso Lewin y después del cómo dice que obviamente él no haría eso es bastante gracioso. Una joya, hay que admitir. Lewin, sí, claro, te creemos. Jeremy y Lewin obviamente le preguntan a Philomel qué es lo que planea entonces hacer, y ella, como es alguien con muchos valores y admitámoslo un poquito ingenua porque cree que la justicia y las leyes están a favor de la gente, del pueblo, de la gente honesta y los ampara, y que las autoridades pertinentes no son corruptas, dijo que le daría un golpe a través de la ley a su tío. Lo iba a denunciar como hace un ciudadano honesto ante las autoridades pertinentes. Y estaba muy confiada con que saldría todo bien. Miren, esta es la cara de un ciudadano que cree en la justicia y que la ley ampara a los inocentes y a la gente honesta. Pero también uno se va a topar tarde o temprano con un golpe de realidad, porque así no funciona el mundo, porque tan pronto como Philomel fue a denunciar, la autoridad pertinente literalmente hizo la vista gorda. Dijo que no había ningún dato, no había ni siquiera pruebas suficientes, a pesar que Philomel dijo que lo había visto técnicamente, pero dijo no hay pruebas suficientes para condenar a este señor, por lo que la autoridad dijo el cargo y las acusaciones no pueden proceder. Prácticamente desestimó el caso por completo, y ahí fue donde Philomel se dio cuenta de que obviamente este hombre estaba sobornado, y que fue demasiado inocente de su parte pensar que la honestidad y los valores rigen este mundo. Cualquier relación con la realidad es solo coincidencia. En ese momento Philomel decide retirarse y cambiar de estrategia, pero en el camino se encontró con Nazar y el ambiente entre estos dos obviamente fue tenso, hasta que Nazar habló un poco sobre el pasado de ellos dos, de cómo él se dio cuenta de que Philomel cambió un poquito con el tiempo, pero obviamente esto no fue por casualidades, ese cambio fue por el libro, pero Nazar obviamente no sabe este dato. La conversación fue un poco trivial, digamos así, hasta que Nazar, aún tenía esa cercanía con Philomel, lo cual a Philomel le agradaba muchísimo, le alegraba que no se hubieran distanciado del todo y que Nazar aún mostrara preocupación por ella, ya que Nazar literalmente aún estaba preocupado por el bienestar de Philomel y de paso ofreció su ayuda con cualquier problema que tenga, y esto obviamente a Philomel le alegró. De aquí nos vamos con William, que estaba furioso en un almacén secreto donde guardaba cosas por debajo de la alfombra, por así decirlo. Algo había pasado y este hombre ya estaba planeando en cómo sacar todo el almacén y escapar del Imperio Belerov. Y aquí descubrimos qué pasó. Lo delataron por la tela de alas de hada y esta vez las autoridades sí se movieron. William se puso a pensar quién podría ser el culpable y revisando su larga lista se dio cuenta de que solo había una persona que podía ser la delatora. Philomel, maldiciéndola a gritos por haber arruinado todo, y como si la invocara, ahí mismo Philomel apareció con una linterna en la mano felizmente saludando a su tío. William se sorprendió al verla en ese lugar, pero también vio una oportunidad de atacarla, ya que estaba presuntamente sola. Pero muy mala decisión de parte de William, porque justo cuando se iba a balanzar a Philomel, hubo un disparo y lo dejó sangrando, y muy en alerta. Era Jeremy. Jeremy y Lexion estaban en el lugar. Y ese tiro que digamos falló Jeremy era solo una advertencia, porque él mismo lo dijo, no volveré a fallar. Y aquí William sí sintió el verdadero terror, porque Jeremy lo acabó, le dio una paliza hasta el punto de que William pidió perdón a Philomel en el suelo.
Philomel veía cómo su familia parecían ladrones prácticamente y también terroristas, violencia primer grado y robo, ya que Jeremy andaba amenazando con una llave inglesa al pobre de William y Lexion ya andaba viendo que se iba a llevar del almacén. Parece un saqueo, no más un robo. William empezó a suplicarle a Philomel y hasta intentó sobornarla con darle el 50% de todo lo que tenía, pero obviamente Philomel se negó y William ya estaba derrotado, aunque en eso, al verse bien pero bien atrapado, William decidió que está bien que lo entreguen a la policía, ya que después de todo solo pasaría un tiempo en prisión y de ahí saldría, amenazando a Philomel que cuando él saliera de prisión, ella ya iba a ver lo que le iba a pasar. Y digamos que la arrogancia y la desfachatez de William le valió un buen pisotón de Jeremy, que ya quería matar a este sujeto por amenazar a su pequeña hermanita. Todo estaba marchando según el plan de Philomel, pero el plan de Philomel no era entregar a William a las autoridades, no, era hacer justicia. ¿Y cómo? Bueno, Lewin llegó y no vino solo, vino con alguien en específico, con la reina de las hadas, Serafine, que es bastante linda hay que admitir, pero es la justicia en persona. Philomel le extendió la tela a Serafine y esta misma confirmó con lágrimas en los ojos y llorando que sí, era una tela tejida con los cuerpos de sus hijos. Serafine agradeció y decidió llevarse la tela para poder enterrarla junto a la tumba de sus hijos, y con los ojos llenos de frialdad anunció que William también debe ser llevado con ella. Obviamente William protestó diciendo que quería quedarse en el imperio donde él nació y pagar sus crímenes en su tierra natal. Serafine solamente le dijo: tú no puedes recibir un castigo en el imperio en el cual no cometiste ningún pecado. El pecado fue contra mi pueblo y ahí lo vas a pagar. Y con una actitud bastante fría y una sed de venganza en los ojos, dijo: no te preocupes, tú no vas a ser asesinado de inmediato. Te haré sentir el sufrimiento de mis hijos que murieron lentamente cuando fueron extraídas sus alas de esa manera tan brutal. William intentó objetar de que él no había sido sino el cazador, pero Serafine no aceptó esta excusa porque era una excusa tonta, porque fue William quien ordenó tal acto. Pero él no estaba solo en el proceso, porque Serafine dijo: tú no vas a pagarlo solo, esos cazadores también lo harán. William, asustado, le suplica a Philomel que lo ayude, que hará cualquier cosa, pero que no lo deje marchar junto con Serafine. Pero Serafine, con su poder, lo desmaya, ya que a partir de ese momento Serafine sería a cargo del asunto, y agradeció a Philomel por ayudarla y darle paz a sus hijos y poder enterrarlos completos, ya que si no fuera por ella el maestro de la torre de magia no habría ido a avisarle sobre aquel hombre y también no la habría traído de paso. Alabó también a Lewin diciendo que no sabía que tenía una hija tan encantadora, bondadosa y benevolente. Philomel intentó decir que eso era excesivo, esos halagos, pero Serafine refuta diciendo que sabe bien que fue obra de Philomel, que fue esa prohibición sobre el tejido de alas de hada en el imperio. Esto sorprendió bastante a Philomel porque no pensaba que Serafine sabría tal cosa, pero Serafine explica que su otro padre le había dicho esta información, ya que se encontraron en la conferencia de especies y que normalmente este hombre era una persona de pocas palabras, pero ese día estaba muy hablador. Esto molestó muchísimo a Lewin, quien con fastidio dijo: ¿quién es el padre de quién? Que vuelva a su casa si solo va a venir a hablar tonterías a la hija de alguien más. Serafine remató con un: Lewin, los celos son malos, burlándose del maestro de la torre. Serafine, entre risas, toma las manos de Philomel y le da un beso en la frente, dejándole una bendición en agradecimiento a la persona que salvó a muchas de las vidas de su gente y darles un descanso a los de ahora ya fallecidos, para que su futuro sea brillante, y se fue llevándose a William. Lewin, por su parte, ya se había arrepentido de haber llamado a Serafine. Lewin realmente está bien cabreado y es más, él siempre se cabrea cuando le mencionan a Otis. Es como la espinita clavada de Lewin que no se va a librar pronto, lamentablemente. Philomel, por su parte, le pregunta a su padre el por qué contactó a la reina de las hadas. La respuesta es súper fácil. Si él no podía matar a William, le daría la información a la persona correcta para que lo hiciera en su lugar, o sea, a Serafine.
Lewin el más astuto, y también remató con el hecho de que Philomel no lo detuvo cuando sabía lo que estaba tramando. Y sí, Philomel no detuvo a Lewin porque es verdad. La reina de las hadas sí tenía todo el derecho de matar a William por lo que le había hecho a las hadas, por lo que Philomel con qué derecho iba a detener la furia de Serafine. Lewin, con una sonrisa, acaricia la cabeza de su hija, diciéndole que ya es bastante tarde, el asunto ya está resuelto, hace frío y ya deberían devolverse todos. Y se fue con sus otros hijos. Y hay que decir aquí que Jeremy estaba cabreado. ¿Por qué? Porque su padre estaba de buen humor y eso le cabrea mucho a Jeremy. Philomel por su parte ve la espalda de su padre con el pensamiento de que Lewin no mató a William seguramente por las palabras que Philomel le dijo y no estaba tan equivocada. Viendo a Lewin que ha visto que ha cambiado su forma de pensar y aunque no conoce mucho a Lewin, no lo conoce muy bien, ha empezado a ver que es una persona que podría llegar a ser decente y una persona bastante confiable, corriendo para alcanzar a sus hermanos y a su padre para irse con ellos. Al día siguiente a Philomel le entregaron una pila de papeles. Eran los documentos de la familia House. Se los entregaron para que Philomel pudiera tomar posesión sobre los House y la compañía misma, ya que se descubrió que William le robó a Catherine, le robó su herencia, ya que el padre de estos dos hermanos había dejado en su testamento a Catherine como beneficiaria de la mitad de todo lo que tenía. Pero William se adueñó de todo el testamento y jamás le dio su parte a Catherine, aunque Philomel no estaba muy segura de ser capacitada y ser capaz de manejar esa compañía, ya que en un inicio había iniciado el juicio para reclamar la herencia de los House para dársela como compensación a las hadas, pero la reina de las hadas lo rechazó porque era un lío y el dinero humano realmente no le servía de nada a las hadas. Lewin, por su parte, anima a su hija a que tome esta oportunidad ya que la iba a beneficiar mucho, o sea, plata es plata. El papá Lewin es súper orgulloso de su nena. Y justo en ese momento llega Poyaf. Esto hace que Lewin rápidamente vuelva a tomar su forma de gato para no ser descubierto. Y aquí hay algo importante. Poyaf pues vino con dos noticias. La primera es que ya sabía que Philomel iba a tomar posesión sobre los House y le dijo que él iba pues a hablar bien de Philomel y el negocio para que la reputación que William dejó atrás, porque fue una pésima realmente, se fuera disipando y pues pudiera proceder con su negocio de forma más efectiva. Y la segunda y más importante, le vino a avisar que la visita para Catherine ya fue aprobada, diciéndole a Philomel que podrá entrar a ver a su madre en la torre en la cual está encerrada sin ninguna preocupación. Y sí, Philomel no perdió ningún momento y se fue a ver a su madre. Y hay que decir que esa torre estaba altísima. La pobre casi muere de un paro subiendo esas horribles escaleras y la maldijo, literalmente maldijo las escaleras y la altura. Lo que la hizo reflexionar que se está juntando demasiado con Lewin y Jeremy y que debería tener mucho más cuidado con sus modales, ya que aunque ya no es una princesa, también quiere que digan por ahí que realmente ella sí tiene modales. No quieren que anden murmurando sobre el tema de que Philomel no tiene modales. Y miren a ese gato, todo coqueto ahí, o sea, finísimo, ni siquiera le afecta, la pobre hija al lado ya muriéndose y él modelando en las escaleras. Pero Philomel sí logró llegar a la cima, gracias a su padre que le puso un hechizo de fortalecimiento corporal ya que ella la vio a punto de desplomarse ahí mismo. Y sí, logró ver a Catherine. Catherine estaba encadenada desde los tobillos. Los tobillos fue lo que le encadenaron a Catherine y Catherine estaba muy sorprendida de ver a Philomel. No esperaba que Philomel la viniera a ver. Philomel por su parte iba directo al grano, diciéndole que venía a preguntarle algo. Catherine en ese momento la interrumpe diciendo que ya sabe lo que vino a preguntar. Philomel por su parte pues como que dice, ¿en serio? O sea, se emocionó. Pero cuando Catherine menciona sobre su padre y que sabe que viene a hablar sobre él, contándole que su padre es una persona maravillosa, a la cual puede acudir si tiene alguna preocupación o no tiene a dónde ir, lo que hace pues que Philomel le diga, no, espérate, o sea, yo sí sé quién es mi padre, lo que sorprendió bastante a Catherine, y en ese mismo momento Philomel mira directamente al gato, y este gato vuelve a su forma humana, sorprendiendo más a Catherine porque lo reconoció de inmediato. Era Lewin.
Lewin también pareció reconocer, entre comillas, a Catherine, la saludó por su nombre y todo, de manera bastante amistosa, como si fueran viejos conocidos que no se han visto en bastante tiempo. Y hasta cierto punto es verdad, son viejos conocidos que no se han visto en bastante tiempo. Aquí hay que decir algo, y es que Catherine es de las pocas personas que en un poco tiempo ha logrado comprender un poco el carácter de Lewin. Y aquí está el claro ejemplo, porque Catherine de inmediato se dio cuenta de que Lewin no se acordaba de ella. Es más, le dijo, no te acuerdas de mí, ¿verdad? Lewin lo admitió sin pena ni nada, diciendo, es verdad, solo quería fingir que te conocía. Catherine amistosamente le dice, tu carácter no ha cambiado tampoco, Lewin. Ellos dos hablan de una forma bastante honesta y como viejos amigos, porque Catherine sabía cómo era Lewin, lo que es un mérito, porque hay que admitir, a Lewin la mayoría de la gente no lo comprende. Y esto es algo que en estos paneles del manga no lo adaptaron muy bien, porque la propia Catherine menciona de manera más puntual en la novela que sí logró comprender un poco a Lewin. Y yo creo que esta característica es una de las cuales le heredó a Philomel, porque Philomel también es una de las pocas personas que puede comprender a Lewin. Lo cual me dice que estos dos sí tenían potencial para una futura pareja, tenían potencial, y yo no sé qué Catherine le vio a Otis para haberse quedado tan pero tan clavada después de ver a Lewin. O sea, no entiendo a esta mujer, tenía potencial con Lewin, pero no. Ahí fue con el emperador. Ay, Dios mío. Bueno, volviendo al punto, mejor dicho al resumen, Philomel miraba la interacción de sus padres y se sentía un poco decepcionada, ya que aunque sabía la realidad de su origen, sí era algo decepcionante para ella saber que sus padres no tenían una historia tan trasfóndica. Catherine aquí le cuenta a Philomel cómo conoció a su padre, cómo la salvó de manera tan maravillosa de aquellos monstruos y también pues alabó bastante a Lewin, diciendo que realmente era una situación maravillosa. Lo vio lidiar con tantos monstruos y ahí también Lewin reconoció a Catherine como la persona que no valoraba su vida. Literal, escuchó como Catherine le dijo que había lidiado con tantos monstruos y todo eso y dijo, ah, tú eres la que no valoró su vida. O sea, frescazo, Lewin. Pero sí, Lewin recordó a Catherine, otro que es un gran mérito porque Lewin nunca recuerda a nadie. Philomel, al ver la cara de su madre, al relatar lo maravilloso que se veía Lewin, se enfada. Y es que bueno, recordemos que Catherine hizo un lío por amor, pero Catherine rápidamente explica que es admiración, pura admiración, que no lo ve con ningún otro tipo de sentimiento y además que su tipo sigue siendo el cabello negro, lo cual le emputó mucho más a Philomel porque todo el caos que ha vivido en su vida es por culpa de su madre y su obsesión por el cabello negro al parecer. Caterina en ese momento se disculpa con su hija, pero jura que ya no tiene ningún sentimiento por ese supuesto cabello negro, o sea, por Otis, y que solo le quedó el gusto por la gente de cabello negro, mencionando que seguramente Philomel también debe tener un color favorito. Y ahí, entre ida y vuelta, Caterina le logró sacar el color rubio a Philomel, y Caterina de inmediato dijo, ah, el chico que te gusta tiene cabello rubio. Lo cual hizo que Philomel se avergonzara bastantísimo, y Lewin ahí parado todo indignado diciendo que si van a hablar de cabello, también hablen de cabello plateado. Philomel en ese momento se dio cuenta de que se dejó llevar por el ritmo de Catherine, notando que era alguien bastante agradable y que ese debía ser su verdadero carácter. Pero también reanuda el punto de su visita, preguntando por Elencia y de paso, pues con su padre le explica la situación, las sospechas y todo a Catherine. Catherine, pues obviamente al saber ya todo esto y entendiendo mejor la situación, explica el cambio de Elencia, mencionando aquí que realmente ella empezó a notar los cambios en Elencia porque prácticamente la crió y fue su madre, lo cual hace que hasta los mínimos detalles que Elencia hayan cambiado y aunque ella intente aparentar que no, sí fueron notorios para Catherine. Y la primera vez que Catherine sintió a Elencia rara fue un mes atrás antes que Philomel apareciera. Era invierno, un día cuando Elencia regresó y se notaba que algo andaba mal con ella. Volvió a casa muy tarde por la noche y le preguntó su nombre a Catherine como si realmente no la recordara. Catherine pensó que tal vez estaba enferma por mucho tiempo bajo el frío, por lo que le dio medicina y la acostó. Al día siguiente el estado de Elencia parecía ausente y los demás días que le siguieron no cambió en nada ese estado.
pero un día de la noche a la mañana volvió a cambiar, se volvió más enérgica, aunque a primera vista y para el resto de gente tal vez ella volvió a ser su antiguo yo, había algunas cosas sutiles que eran muy diferentes que Catherine notó. Podría decirse que eran sus expresiones emocionales, había cambiado drásticamente en este punto. Aunque Lencia siempre fue muy honesta con sus emociones, era claro que aquí había algo diferente. También estaban sus cambios de humor de golpe. Pilomé le pregunta a su madre sobre el tema que le dijo antes de que había cambiado su manera de caminar, los gustos de Lencia y todo esto, y Catherine lo afirma diciendo que sí, que era muy extraño ya que antes caminaba lento, pero después de ese incidente se volvió mucho más rápida. También comía más rápido y su forma de hablar se volvió irritante. Aunque no parecía hablar con malicia, al escucharla te enfadabas. En esto Pilomel estuvo muy de acuerdo porque lo experimentó de primera mano. También menciona lo de la comida, que le gustaba antes un tipo de comida a Elencia, pero de pronto era demasiado grasienta y se empezó a quejar diciendo que le faltaba algo llamado sal, lo que hizo que Pilomel y Lewin intercambiaran miradas. Catherine en eso menciona el diario que tenía Elencia, mencionando que se lo compró por su cumpleaños, pero que no lo usaba muy regularmente. Pero desde ese cambio lo usó mucho más. Aunque ella no sabía exactamente dónde Lencia escondió el diario, estaba segura de algo, seguía en la casa, lo que le dio un nuevo objetivo a Pilomel, ir a la casa de la infancia de Lencia. Después de esa conversación, Pilomel sale de la torre ya decidida en su próximo paso, pero también recordando las palabras de disculpa que su madre le dijo antes de que se fuera por haberla metido en todo este desastre. Pilomel deja eso de lado y se voltea donde su padre para pedirle otro favor, pero nota que él no estaba, lo que le sorprendió y confundió muchísimo. ¿Dónde podría estar? Lewin, por su parte, se había quedado con Catherine en la torre para hablar, y directamente se acercó, le tomó de la barbilla y le dijo muy molesto: «No me agradas. Es tu culpa que tenga que pasar por todas estas molestias. Si tan solo me hubieras informado del nacimiento de Pilomel como estaba en el contrato, y no hubieras hecho tantas estupideces innecesarias, nada de esta situación estaría pasando, yo no tendría tantos problemas, y hubiera sabido del nacimiento de mi hija y no me hubiera enterado tan tardíamente que tenía una hija». Y sí, Lewin tiene mucha razón, Catherine tiene la culpa aquí. Catherine en ese momento recordó una sensación que había olvidado y que no notó porque estaba antes Pilomel en el lugar. El cómo Lewin era la clase de persona que podía matar a un montón de gente y seguir sonriendo. Y esta parte de él la había olvidado. ¿Por qué? Porque estaba Pilomel ahí, pero estaba segura de algo. No iba a salir viva de ese lugar, pero Lewin la sorprendió porque le dejó en claro que no la iba a matar, porque le agradaba a Pilomel, y también porque sabe que Catherine fue la persona que dio a luz a Pilomel y de paso sí respetaba a la madre de su hija. Es más, este detalle es algo interesante porque Lewin reconoce y también tiene respeto por las madres de sus hijos. Pero le deja en claro dos cosas. La primera es que más le vale cooperar con los planes de Pilomel y la segunda es que le agrada bastante Pilomel, porque está satisfecho con ello. Y aquí Caterina le pregunta el por qué. Pero Lewin no tiene una respuesta para ello. Le dice que le gusta mucho pasar tiempo con Pilomel, que le parece una persona interesante, que le gusta estar con ella, pero no le gusta cuando ella llora o cuando ella está triste. Con esa conversación acabada, Lewin se retiró. Catherine, por su parte, estaba aliviada porque sabía que su hija no corría ningún peligro al lado de su propio padre, por lo que ella estaba más calmadita. Aquí hay un dato que a mí me interesa bastante tanto de la novela como del manga porque yo lo interpreté de esta manera. El hecho de que Catherine menciona que tenía un nombre para Pilomel, un nombre que sabe que ahora Pilomel no lo necesita porque camina con la cabeza en alto a pesar de todo. Las palabras específicas fueron: yo también tenía un nombre preparado y pensado para ella, pero al verla ahora sé que no lo necesita, camina con la cabeza en alto a pesar de todo lo que ha pasado. Esto se me hace interesante porque quiere decir que el nombre original que le iba a dar a Pilomel jamás se lo dio a Elencia. De aquí nos vamos al palacio donde ya había vuelto Lewin y Pilomel y aquí se encuentran con Jeremy, dejándole una tarea. Lewin y Pilomel se iban a ir al pueblito a ver la casa de Elencia por el diario, así que dejan a cargo a Jeremy para que cubra la ausencia de Pilomel, sobornándole con el hecho de que le van a traer algo delicioso para que coma.
Jeremy en un inicio protestó, no quería quedarse, pero ya después aceptó, recalcando el hecho de que, diciéndole Philomel, cuídate, regresa pronto, y recalca el hecho de que Lewin no hace falta que él regrese. Estos dos nunca pierden la oportunidad de echarse cizaña. Bueno, regresando al resumen, Lewin y Philomel van al pueblito, se teletransportan y andan buscándolo por tierra, y como no lo encontraban estaban a punto de buscarlo por aire, cuando en eso escuchan unas voces extrañas. Eran ladrones que habían saqueado la casa de Lencia y estaban viendo cómo iban a hacer el marketing para vender esas cosas, diciendo que lo iban a vender con el hecho de que son las cosas que utilizó la princesa heredera cuando era plebeya. Entre esas cosas estaba el diario de Lencia, por lo que Philomel le pide a su padre que no mate a los hombres, pero que sí los noquee para ir a coger el diario. Lewin lo hizo en lo absoluto en un instante, y hay que admitir que la cara que puso me hizo cuestionarme si realmente solo los iba a noquear, ¿eh? Yo dije, esos ya valieron, rip, ya no están en este mundo. Pero uno se le escapó a Lewin. Pero no importó, consiguieron el diario, y al leerlo, honestamente solo hablaba de comida. El inicio solo hablaba de pura comida, pero cuando fue al mes donde específicamente Caterine dijo que Elencia cambió, ahí fue donde empezó a ocurrir algo interesante. La escritura, las letras, no eran del entendimiento de Philomel, por lo que le preguntó a su padre. Su padre dijo, yo conozco muchos idiomas antiguos, pero era la primera vez que veía esa clase de idiomas. Ni él lo pudo descifrar. Con este misterio en las manos, Philomel decide ir a la casa de Lencia para buscar alguna pista. Fueron y vieron que la casa fue revuelta por completo. Lewin se quedó en el primer piso inspeccionando, viendo si encuentra algo, mientras Philomel iba al segundo piso. Y en el segundo piso estaba aquel chico que se le había escapado a Lewin con un cuchillo en la mano amenazando a Philomel. Philomel calmadamente le dice, baja eso, es peligroso. Pero este chico se sobresalta. Enfadado, coge el cuchillo más firmemente y ataca a Philomel, lo cual le llevó un gran impacto por la magia de defensa que Lewin le había puesto a Philomel, noqueando a este chico. Cuando Lewin se enteró que este chico intentó matar a su hija, chuta, la cara que puso a mí me dijo, ya valió. Yo dije, ahí ya valió este hombre, ya se murió, pero no, tuvo una oportunidad. Ya que este chico estaba muy asustado e imploró piedad diciendo que haría cualquier cosa para que no lo mataran. Philomel realmente no tenía ningún interés hasta que se dio cuenta de un detalle. Este chico era un aldeano del lugar, por lo que le pregunta si conoce Lencia. Y sí, este chico conoce Lencia y dice que la verdad es que Lencia era alguien que le gustaban las cosas finas. Postres finos de alta calidad que no se vendían en el pueblo, y pasaba sus días subiendo a la montaña y viendo a los animales. Esto no era del interés de Philomel, por lo que dijo Lewin, ya deshazte de él, pero en ese momento ese chico salvó su vida mencionando que hay un lugar en específico en el cual Elencia iba y quedaba pensativa, como si estuviera ausente, una roca en forma de estrella. La roca de la estrella fugaz donde Lencia pasaba su tiempo absorta en sus pensamientos. Esto sí llamó la atención de Philomel, que preguntó ¿dónde está esa roca? Ese chico le dio la dirección y Philomel deja al chico con su padre y se va a buscar esta roca fugaz. Y sí, esta roca era una forma de estrella en un riachuelo. Philomel al encontrarla se sube en ella recostándose ahí pensando ¿qué podría haber estado pensando aquí Elencia todo el tiempo? ¿Quién era realmente Elencia y qué ocultaba? Con esos pensamientos en la cabeza algo pasó, ya que Philomel fue envuelta en una aura extraña y una sensación extraña la atravesó, que la alertó de inmediato y la hizo levantarse, pero en un 2x3. La roca había brillado prácticamente, y ahí fue donde Philomel se preguntó si acaso fue un sueño, o acaso fue su imaginación, o es el estrés, o qué era lo que estaba pasando.